8 de la mañana y 6 minutos. Iniciamos esta edición de hoy sábado de ampliación de noticias. Jorge Turpo los acompaña esta mañana, hoy 7 de mayo. Vamos a conversar de inmediato de diferentes temas de interés nacional y por supuesto uno de ellos relacionado directamente a la economía de las familias, al movimiento económico, es el empleo. Y conversaremos con Fanny Montellanos, ella es la directora general de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo avanzan los índices del empleo en el país? ¿Cómo está, señora Montellanos? Bienvenida a RPP. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Encantada de estar aquí para compartir con todos ustedes un poquito de lo que hace el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y en esta oportunidad anunciar la aprobación de un decreto supremo que aprueba una intervención articulada llamada Wiñay Warmi, cuyo objetivo es aportar al cierre de brechas de empleo, sobre todo en las mujeres y aquellas que viven con alguna condición de vulnerabilidad. Muy bien, a ver, en breve desarrollamos eso sobre la base de, digamos, la estadística. ¿Qué nos indica, señora Montellanos, la estadística en comparación? Digamos, la comparación se hace antes de la pandemia, se puede hacer el nivel de empleo a partir del año anterior. Actualmente, ¿cuál es el nivel, por ejemplo, de desempleo a nivel nacional? Bueno, las cifras nos indican que si bien es cierto, hemos entrado a un contexto de reactivación económica, el PBI se ha incrementado no solamente al cierre del 2021, sino también a inicios de este año. Esto gatilla que también el empleo pueda volver a las mismas cifras que tenía prepandemia, ¿no? Y esto posiblemente se alcance este año, ¿no? Sin embargo, en todo este proceso, si bien es cierto, el empleo formal sobre todo está recuperando estas estadísticas que tenía en el 2019. Esto no sucede con la misma velocidad en el caso de las mujeres, ¿no? Son las mujeres, por ejemplo, las que se han tenido que quedar en casa porque no había algunos servicios de apoyo que eran necesarios para, digamos, promover ese empleo decente, como por ejemplo los servicios de cuidado diurno para niños, no se habían activado, no se había regresado, los niños no habían regresado a la escuela, algunas mujeres todavía tienen adultos mayores en casa frágiles y son ellas las que tenían que quedarse en casa para cuidarlos, o algunas personas con discapacidad. Entonces, mirando todas estas estadísticas, es que desde el año pasado, a fines del año pasado, se crea un grupo de trabajo liderado por el Ministerio de Trabajo, pero también integrado por 7 sectores que nos acompañaban. O sea, son 8 sectores los que nos sentamos a poder discutir. ¿Con qué objetivo? A discutir cómo podíamos articular algunos servicios para armar combos, paquetes que pudiesen, digamos, atender todas las dimensiones de las mujeres, sobre todo aquellas que tienen alguna condición de vulnerabilidad, para poder promover este empleo decente. Un ejemplo, ¿no? Si queremos atender, y además por la entrevista que estaban ustedes teniendo en el anterior bloque, mujeres privadas de la libertad, mujeres que viven en las cárceles, que tienen niños menores de 3 años. O sea, ¿se puede promover el empleo dentro de las cárceles? Obviamente que sí. Ahí el INPE tiene, por ejemplo, un programa llamado Cárceles Productivas, pero necesitan servicios de cuidado diurno que ofrece el programa Cuna Más dentro de las cárceles. Adicionalmente, podríamos incorporar otros servicios de otros sectores para poder tener un abordaje mucho más integral y holístico que pueda promover el empleo en las mujeres, ¿no? De eso se trata Wiñay Warmi. Sí. Ahora, teniendo en cuenta la situación económica del país, vemos además que no solamente es, digamos, responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino también los gobiernos regionales, municipios, hay obras paralizadas, no hay una reactivación, digamos, del empleo formal. El empleo informal llega al 76.6%. ¿Qué estrategias se pueden aplicar para revertir esa situación? Que mayor cantidad de gente ingrese a tener empleo formal en el país. Quisiera darte el marco de la Política Nacional del Empleo Decente que fue aprobada el año pasado. Esta política tiene
un abordaje mucho más integral, no solamente depende del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como tú bien lo has dicho, sino de otros sectores, de otros niveles de gobierno también. Y esta política no solamente te brinda la pauta, las orientaciones para promover el empleo decente, sino que también identifica lineamientos e identifica servicios, ¿no? Esta política va hasta el 2030, pero tenemos que ir dando cuenta de su implementación año tras año, y es por eso el esfuerzo que nosotros tenemos para poder hacerle seguimiento a cada uno de los actores involucrados o corresponsables en la política para que Pero ¿cuál es la meta anual en todo caso? Para que esta política no se quede en eso, en simplemente política, en intenciones, sino ya pasar, digamos, a los resultados. ¿Hay resultados anuales, metas anuales? Es que estos servicios simplemente, estas políticas tienen metas, tienen indicadores, por eso es que nosotros hemos construido instrumentos, mecanismos que hagan el seguimiento a esa política. En el tema de la búsqueda de un empleo decente, estamos hablando de las mejores condiciones en las que una persona entra al trabajo, ¿no? Estamos hablando de un contrato, de una remuneración justa, de una jornada laboral también adecuada, de beneficios sociales, del diálogo social, y en ese sentido el Ministerio de Trabajo está, digamos, implementando varios servicios. Pero yo quisiera comentarte relacionado a los temas relacionados a poblaciones vulnerables en donde sí tenemos que hacer un zoom, como las mujeres. Mujeres que viven, por ejemplo, en ruralidad, en condiciones de... Yo le entiendo, señora Montellanos, pero a ver, permítame por favor ponerle en contexto, es decir, todas estas buenas intenciones, programas políticos que ya están establecidos, ¿hasta qué medidas se pueden cumplir teniendo en cuenta que las inversiones prácticamente están paralizadas? Mire, solamente en Arequipa hay 19 proyectos importantes paralizados de parte del gobierno regional. Entonces, si no hay esa creación de oportunidad, de inversión, ¿cómo pretendemos implementar estas políticas? ¿Qué tan difícil es para ustedes implementarlas en una coyuntura donde no hay ese movimiento económico que genere la oportunidad? Hay un proceso complejo, pero no imposible, y a esto aspiramos si estamos hablando de intervenciones articuladas. Los temas de empleo no dependen de un solo sector, depende de varios actores involucrados, como venía diciendo. Y para eso tenemos que promover acciones articuladas, y esto se logra con herramientas, instrumentos, porque si no se hace eso, entonces sí sería solamente buenas intenciones, expresión de buenas voluntades sin aterrizar. El aterrizaje es posible siempre y cuando nosotros tenemos metas claras, indicadores claros, tenemos información, y qué es lo que nosotros venimos produciendo. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo estamos enfocados a poder dar aquella información que no solamente sea, digamos, producto de las planillas electrónicas, que es lo que nosotros, la herramienta que nosotros tenemos, sino también de una serie de sectores, ¿no? Tener un sistema de información del mercado laboral también es importante. Solo con un sistema que nos dé la información oportuna vamos a poder tener, digamos, las medidas de política, de servicios, de lineamientos, de directrices para que todos cumplan con los que les toca. La articulación, como les decía, es un proceso complejo, no imposible, pero además esta convergencia de todo este proceso articulado debe aterrizar en el territorio. Las medidas deben ser diferenciadas según la dinámica territorial. Y esto es lo que estamos haciendo. Huñayhuarmi es un ejemplo de lo que vamos a implementar, digamos, el Estado, en este caso el sector público organizado, mirando, digamos, de manera integral y holística a la población, ¿no? Las data, las estadísticas nos han dicho, por ejemplo, de que en el tema de mujer, ellas han sido las más afectadas en el contexto de pandemia. Ciertamente, ¿no? Son las mujeres, por ejemplo, las que han estado más relacionadas a actividades vinculadas a servicios, a hoteles, y son estos los servicios que han sido más afectados. Entonces, hay un trabajo de aquí en adelante. Huñayhuarmi no va a durar eternamente, va a ser una intervención articulada que va a durar un año
hay que evaluarlo, hay que monitorearlo, hay que ver los resultados de este proceso de Eso articulación. es lo que esperamos. ¿No? Es lo que esperamos, señora Montellano, sí. Sin que haya perder esa de vista articulación y sin perder de vista Sí. por quién hacemos esto y para quiénes estamos trabajando, mejorar el empleo, la calidad de vida, el bienestar de las personas a quienes vamos a atender y también a sus familias, ¿no? Ciertamente. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y un afectuoso saludo también por el Día de la Madre. A ustedes, muchas gracias. gracias. Fanny Montellanos, directora general de promoción del empleo del Ministerio de Trabajo, ha estado con nosotros. Escuchamos a los anunciantes y volvemos con más en Ampliación de Noticias. RPP